Buenas noches, chicos. Voy a continuar con la exposición que había quedado pendiente acerca del síndrome coronario agudo. La última vez no pude completarlo porque, bueno, mi, mi equipo no me permite subir videos muy pesados a YouTube. Demora demasiado en cargar y tuve que parar ahí nada más. Bueno, la primera parte del video es la parte más importante porque expliqué la definición, la etiopatogenia, la epidemiología, el cuadro clínico y cómo se hace el diagnóstico electrocardiográfico. Ahora voy a explicar cada variante del síndrome coronario agudo, primero sin elevación del segmento ST y luego con elevación del mismo. Además, tratamiento y complicaciones. Bueno, vamos a empezar. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Bueno, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la etiopatogenia ya la expliqué en el video anterior. Se da cuando hay un accidente de placa, lo más frecuente es que sea una ruptura de la cápsula fibrosa. El núcleo lipídico entra en contacto con la circulación, con el torrente sanguíneo. Recordemos que el núcleo lipídico contiene macrófagos que producen factor tisular, colesterol LDL oxidado, macrófagos que contienen este colesterol LDL oxidado, que forman las células espumosas. Y todo este núcleo es un material altamente trombogénico. Por lo tanto, va a activar los mecanismos de hemostasia, entre ellos el vasoespasmo y el siguiente es la agregación plaquetaria. El trombo que se va a formar en el síndrome coronario agudo sin supradesnivel de cemento CT es solamente de plaquetas. No contiene fibrina, por lo tanto es un trombo, como lo mencioné, es un trombo blanco, así se le conoce, y produce una obstrucción parcial de la arteria coronaria. Entonces, el síndrome coronario agudo sin supradesnivel de cemento CT incluye dos patologías que comparten la misma fisiopatología, el mismo cuadro clínico y por ende el mismo tratamiento. Como lo mencioné, se va a diferenciar por la determinación de las enzimas de necrosis miocárdica. Los más sensibles son las troponinas I y T, subunidad I y subunidad T. Entonces, por eso es que se estudian juntas. Entonces, la fisiopatología se forma el trombo plaquetario, que no obstruye la totalidad del vaso, ¿no? Es una obstrucción parcial. Y va a haber adhesión plaquetaria y también la disfunción endotelial per se va a producir vasoespasmo. Entonces eso va a producir empeoramiento del cuadro clínico por desequilibrio entre oferta y demanda del tejido miocárdico. Bueno, la formación del trombo plaquetario, el factor tisular entra en contacto con el torrente sanguíneo, se activa los pasos de la hemostasia. Bueno, acá entra en función la glucoproteína 2B3A, que se une al factor de von Willebrand, luego vienen las plaquetas y se adhieren acá a la lesión de la placa de ateroma, comienza la agregación y produce obstrucción parcial. Bueno, esa es la fisiopatología, por lo tanto el tratamiento va a ir en función a la fisiopatología. Como es un trombo rico en plaquetas, el tratamiento base va a ser antiagregación plaquetaria. El diagnóstico del síndrome coronario agudo sin supradesnivel de segmento ST incluye tres variantes, como también lo mencioné en el video anterior. Uno va a ser el infradesnivel del segmento ST, la inversión de la onda T y puede ser también un electrocardiograma normal. Si es que hablamos de un infarto sin supradesnivel de segmento ST como infarto, es un infarto no transmural, ¿no? A diferencia del infarto con elevación del segmento ST, que es un infarto transmural, o sea que va a afectar a todas las capas del tejido debido a que es una obstrucción total. Acá es una obstrucción parcial y va a empezar en el subendocardio y poco a poco va a progresar hasta el epicardio si es que progresa la obstrucción. El diagnóstico es netamente electrocardiográfico y también podemos hacer uso de las enzimas para diferenciar anginas de infartos.
lo que vemos acá, la línea de base, la onda P, el complejo QRS, y acá está la onda T. Entonces el segmento ST está debajo de la línea de base. Entonces acá encontramos un infradesnivel del segmento ST. También tenemos que recordar las derivaciones. Son 12 derivaciones y esto nos va a ayudar a saber cuál es la localización de la obstrucción. Solamente con el EKG y con el cuadro clínico nosotros podemos sospechar qué arteria se encuentra afectada. Acá tenemos D2, D3 y ABF, que es la cara inferior, y la cara inferior generalmente es territorio de la coronaria derecha, de la descendente posterior. Acá tenemos afectadas B4, B5 y B6. B5 y B6 son las caras laterales. B4 anterior, anterolateral e inferior. Bueno, es extensa esta obstrucción. Acá vemos, ¿no? La onda P, bueno, el complejo QRS, la onda T, este es el segmento ST y está debajo de la línea de base. Este es un infradesnivel del segmento ST. Bueno, el electrocardiograma tiene una sensibilidad de 41 a 77% y una especificidad del 95 al 98%. Es el examen clave para hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo. No olvidemos eso. Ahora acá tenemos los cambios electrocardiográficos en el infarto agudo de miocardio para conocer las derivadas, ¿no? B1 y B2 es la cara sectal, B2 de B2 a B4 es la pared anterior, la cara inferior D2 de 3 a BF, laterales altas D1 y ABL, laterales bajas B5 B6 y pared posterior B1 a B4. Pero acá va a haber un infradesnivel, va a ser una especie de espejo. Imagen en espejo, ya no va a ser superdesnivel sino infradesnivel. En este caso vemos las arterias comprometidas. En la pared inferior, como lo mencioné en la imagen anterior, se encontraba afectada la descendente posterior, que 85% de las personas, de 100 personas, 85 de ellas, la descendente posterior es rama de la coronaria derecha, y en 15 de estas 100 personas es rama de la circunfleja, que a su vez es rama de la coronaria izquierda. Esta arteria, recordemos que es lo que da el concepto de dominancia cardíaca, ¿no? Dominancia cardíaca es la que da origen a la arteria descendente posterior. También podemos hacer, una vez que ya tenemos el diagnóstico tanto clínico como electrocardiográfico, hay un examen más específico que es la angiografía. La angiografía nos va a brindar, nos va a pintar por medio de contraste el territorio coronario. Acá tenemos el tronco de la coronaria izquierda, por ejemplo, y sus ramas, ¿no? La descendente anterior y la circunfleja. En este caso la lesión está en el tronco. Por lo tanto va a verse comprometido la región de la descendente anterior, así como también de la circunfleja. La descendente anterior irriga la parte del tabique interventricular, la parte anterior, mientras que la circunfleja afecta la carga lateral del ventrículo izquierdo. Recordemos que en el infarto de miocardio generalmente se ve afectada esta cámara, el ventrículo izquierdo. Eso hace que el paciente, su función principal, que es la de bombear sangre, se vea comprometida. Por lo tanto, entramos en cuadros de insuficiencia cardíaca o de shock cardiogénico. Entonces, este es un examen muy importante, nos permite localizar la lesión y posteriormente ya disponer de un tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, si queremos dilatar esta arteria, podemos hacer uso de la angioplastía a través de una intervención coronaria percutánea. Tenemos que recordar que para diferenciar una angina de un infarto sin supradesnivel del cemento ST, de una angina inestable, tenemos que tener en consideración los marcadores. El más precoz es la mioglobina, ¿no? Que se eleva a la primera hora, hace un pico a las 6 o 7 horas y a las 24 horas ya es normal. El CPK-MB, creatinfosfoquinasa subunidad MB, empieza a elevarse a las 3 horas, hace un pico máximo de 24 horas y a los 2-3 días sus niveles regresan a la normalidad.
Ahora vamos a hablar de los más específicos y más sensibles, que son las troponinas. ¿Por qué son específicos y sensibles? Porque son proteínas que son pieza clave de la contracción muscular de la fibra miocárdica. Por lo tanto, si nosotros vemos un aumento en su nivel, podemos correlacionarlo con el área de necrosis. Sus niveles sí indican el área o afectan el área. No, bueno, los niveles de troponina sí guardan una relación directa con el área de necrosis. A mayor niveles de troponinas quiere decir que hay mayor tejido necrosado. Eso es lo que quiero explicar o dar a entender. Bueno, los más específicos y sensibles son las troponinas. El CPKMB es muy importante como marcador de reinfarto, ya que regresa a la normalidad a las 24 horas y, por ejemplo, el cuarto día el paciente vuelve a presentar síntomas, nuevamente se elevan estos niveles de CPKMB, cosa que no ocurre con las troponinas porque permanecen altas hasta 14 días la troponina T y hasta 10 días la troponina I. Entonces no vamos a poder sospechar de un reinfarto solo usando troponinas. Sin embargo, con la CPKMB sí pasa esto. Bueno, hay escalas, ¿no? Que te van a estratificar el riesgo, una de las cuales es el score TIMI, ¿no? Trombolisis, ah, infarto de miocardio, no recuerdo bien las siglas, porque es en inglés, pero nos va a dar una escala con un puntaje en el cual juegan papeles determinantes la edad, las comorbilidades que tenga el paciente, eh, y con ello vamos a poder nosotros ver si es que el paciente puede ser tributario de realizar una trombolisis. Acá está el score de TIMI. Bueno, edad superior a 65 años es un punto. Y bueno, más de 3 factores de riesgo. Entre ellos tenemos que haya tenido un infarto previo. Bueno, desviación del segmento ST. Tratamiento con aspirina previa. Los biomarcadores, las troponinas. Tiene una puntuación máxima de 7. Con menor de 3 puntos, hablamos que el paciente tiene riesgo bajo para someterlo a trombolisis. Bueno, situaciones clínicas de alto riesgo, diabetes, arritmias. KILIC 3, el KILIC 3 es cuando aparece edema de pulmón, el KILIC 4 es cuando aparece shock cardiogénico. La clasificación de KILIC-Kimball también es muy preguntado, ¿no? KILIC-Kimball tipo 1, infarto de miocardio no complicado. KILIC-Kimball tipo 2, infarto de miocardio con presencia de crepitantes. KILIC-Kimball tipo 3, un paciente que tiene infarto de miocardio y se le agrega edema agudo de pulmón. Y KILIC-Kimball tipo 4, paciente que tiene compromiso del ventrículo izquierdo en su función de bomba, presenta hipotensión clínica de hipoperfusión y entra en shock cardiogénico. Y la escala de Grace también es una escala para el síndrome coronario agudo sin nivel de cemento ST, en el cual se valoran estos parámetros, ¿no? Edad menor de 40, de 40 a 49, 50 a 59 y así va aumentando, ¿no? La presión igual. Mientras mayor presión, mientras menor presión, más puntaje. Más de 200 puntos. Acá también entra a tallar la clasificación de Kimball. Clase 4 más puntaje. A mayor puntaje, el pronóstico es menor. El pronóstico de vida es menor. Frecuencia cardíaca, la creatinina. Acá ya hablamos de afectación de la función renal y otros factores de riesgo, ¿no? Bueno, el tratamiento en el manejo agudo, tenemos que calmar el dolor y lo hacemos con nitrato, básicamente. Una vez estabilizado el paciente o teniéndolo en reposo, controlamos la presión arterial con vasodilatadores de elección. Usamos la nitroglicerina, ¿no? Que es un vasodilatador venoso que disminuye la precarga, por lo tanto disminuye el trabajo del tejido miocárdico. También podemos controlar la frecuencia cardíaca con betabloqueantes. Si es que el paciente tiene mayor frecuencia cardíaca, aumentan las demandas metabólicas del miocardio. Al haber una estenosis, esto puede producir angina. Por lo tanto, el betabloqueante de elección es el metoprolol. Es muy importante. Ahora, si existe una contraindicación para no usar vasodilatadores o beta blocks, podemos usar calcio antagonistas de elección, los no dihidropiridínicos, porque estos actúan a nivel del sistema eléctrico, como verapamil y tiazén.
Recordemos que la nitroglicerina está contraindicada en pacientes que usan sildenafil, ¿no? Inhibidores de la fosfodiesterasa 5. No se administra junto con ellos. Y los betabloqueantes están contraindicados en patologías reactivas bronquiales como el asma. El oxígeno, si es que el paciente desatura, se le puede administrar, pero si está normal, no forma parte del tratamiento. Generalmente se administra cuando satura menos del 92%. Y la morfina es un opiáceo potente, también con función vasodilatadora. Y antiguamente formaba parte de la terapia mona, ¿no? Morfina, oxígeno, nitratos. Ha de asentarse y nada más, ¿no? Mona. O sea, permanecer sentado en reposo, la O de oxígeno, la M de morfina y la nitroglicerina, ¿no? Que también es importante. Ahora, el tratamiento ya específico es degradar este trombo plaquetario. Para eso utilizamos antitrombóticos, bueno, antiagregantes. El medicamento de elección es la aspirina, dosis alta, ¿no? De 160 a 325 miligramos como dosis de carga y luego 75 miligramos al día como dosis de mantenimiento. La aspirina solamente va a bloquear una de las vías de agregación plaquetaria, pero eh, las plaquetas se pueden seguir activando por otras vías. Por lo tanto, siempre se agrega otro antiagregante. El que más se usa es el clopidogrel, pero hay un estudio que es el estudio Pegaso, en el cual ha demostrado una mejor tasa de supervivencia cuando se administra la aspirina con el ticagrelor, que también es otro antiagregante, ¿no? Bueno, la dosis de clopidogrel es igual que la de aspirina, 75 miligramos día. Entonces acá está el estudio Pegaso, ¿no? Un estudio de la New England Journal of Medicine. El estudio Pegaso habla de la eficacia del ticagrelor, que es mucho mejor que la del clopidogrel, ¿no? El beneficio es mayor con nuevos inhibidores, con ticagrelor y prasugrel, en comparación con el clopidogrel. También el prasugrel, ¿no? También es de elección. O sea, es mucho mejor eficaz que el clopidogrel. El tratamiento anticoagulante es un tratamiento profiláctico para evitar que este trombo blanco evolucione a un trombo rojo. O sea que un infarto con un infradesnivel del segmento ST evolucione a uno con supradesnivel del segmento ST. Los más utilizados son las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina o los inhibidores del factor desactivado como el fondaparinux. Ahora, los infartos, hablando ya estrictamente de los pacientes que no respondieron al tratamiento médico, podemos tener en cuenta la terapia invasiva, que consiste en la intervención coronaria percutánea y la cirugía, que consiste en el bypass aortocoronario. Hay marcadores de riesgo para elegir una de otra, ¿no? Estas dos han mostrado bastantes buenos resultados, eficaces, mejores que solamente tratamiento médico, ¿no? Ahora, la estrategia invasiva va a depender de los criterios, ¿no? Teniendo altos niveles de troponinas, ya pensamos en la estrategia invasiva. O cambios dinámicos en el electrocardiograma, por ejemplo, de pasar de ser un infradesnivel, puede ya alterarse a pasar a ser un supradesnivel, puede aparecer la onda Q, que indica necrosis. Secundarios, diabetes mellitus, falla renal, FEBI menor de 40%, angina postinfarto, angioplastía reciente. Bueno, y que sea un paciente que haga un Zika recientemente habiendo pasado por una derivación ortocoronaria. Acá combinamos, ¿no? Por ejemplo, paciente con insuficiencia renal y con un FEBI menor a 40%, pues también le vamos a indicar manejo invasivo. Pero en los primarios basta con uno y ya pensamos en manejo invasivo, ¿eh? Podemos depender de ICP, intervención coronaria percutánea o cirugía. Acá, por ejemplo, vemos que el paciente tiene una estenosis luminal. En la intervención coronaria percutánea se le coloca un catéter
por medio de la arteria femoral hasta llegar al lugar de la estenosis. Obviamente previo a esto se administra aspirina y clopidogrel como manejo del... Al colocar nosotros el catéter podemos producir aumento de la turbulencia sanguínea y por lo tanto la formación de un trombo. Entonces se maneja con antiagregantes y en algunos casos también con anticoagulantes. Se administra este catéter por vía femoral, llegamos a la arteria estenosada. Obviamente antes se le administra contraste para saber dónde está la estenosis, y una vez llegado a la lesión se infla un globo. Y se infla y se desinfla, de tal forma que vamos a dilatar la arteria y posteriormente colocamos un resorte, una malla elástica que se va a quedar ahí. Ese es el famoso stent, y eso va a mejorar el flujo de sangre hacia el miocardio. En eso consiste la intervención coronaria percutánea. Ahora, pacientes que ya fueron tratados para evitar recidivas, porque esos pacientes pueden hacer recidivas, tenemos las estatinas, ¿no? Las estatinas tienen un efecto pleiotrópico. Se da por los niveles de colesterol altos, pero acá, a pesar de tener los niveles de colesterol adecuados, se puede administrar atorvastatina, rosuvastatina, por el efecto pleiotrópico, que es estabilizador de la placa de ateroma. También los YECAS. Los YECAS, sobre todo en pacientes que tienen FEBI deprimida, menor de 40%, por ejemplo, menor de 45%, vamos a disminuir la postcarga para que el miocardio no trabaje demasiado y no haga más aumento de la demanda metabólica de oxígeno y no se complique. Es de elección en pacientes diabéticos porque tiene una función antiproteinúrica nefroprotectora, y en pacientes con insuficiencia renal crónica. En caso de que los pacientes no toleren los YECAS, porque los YECAS aumentan la cantidad de bradicininas circulantes, lo cual genera tos en el paciente, podemos usar medicamentos de igual eficacia como los arados, ¿no? Por ejemplo, valsartán o losartán. Ahora, cuando la FEBI es deprimida, se usan los antagonistas de la aldosterona. En Perú, acá en nuestro país, de elección es la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. En otras bibliografías, como la española, de donde saqué esto, del Ferreras, usan la eplerenona. La eplerenona, a diferencia de la espironolactona, no tiene esa retención salina y de líquidos que sí tiene la espironolactona, y eso produce ginecomastia, ¿no? En el caso de usar espironolactona, lo que no ocurre con la eplerenona. Se administra generalmente cuando el FEBI es menor a 35% y no se administra en pacientes con insuficiencia renal o hipercalemia, porque es un fármaco ahorrador de potasio. Por lo tanto, va a empeorar los niveles de hiperpotasemia. Y recordemos que esto tiene implicancia o también puede producir cambios electrocardiográficos, la hipercalemia. Ahora ya podemos entrar a hablar del infarto con elevación del segmento ST, que se da por una obstrucción total, por la formación de un trombo rico en fibrina. Entonces define la necrosis miocárdica de origen isquémico que obstruye la totalidad de la arteria coronaria, traduciéndose en el electrocardiograma como elevación del segmento ST. Constituye una de las causas más frecuentes de muerte en países desarrollados y presenta una elevada mortalidad. Los 2/3 de las muertes ocurren en la primera hora, habitualmente por la arritmia maligna, ¿no?, que desarrollan estos pacientes, que es la fibrilación ventricular. Bueno, la etiopatogenia ya le expliqué en el video anterior. Nuevamente, ¿no?, el núcleo lipídico con una cápsula fibrosa delgada, que es una placa vulnerable. Un estrés parietal puede producir un accidente de placa. Lo más frecuente es la ruptura. Entra en contacto el núcleo lipídico con el torrente sanguíneo y todos los factores protrombóticos que se encuentran contenidos en él, lo cual va a formar un trombo rojo y que va a obstruir el 100% de la luz, y eso va a producir necrosis del tejido miocárdico. La necrosis no se establece de forma inmediata, ¿no? Como lo mencioné, va del subendocardio al epicardio, es progresivo. Tras 40 minutos, la necrosis alcanza el 35% del tejido.
a las 3 horas el 65% y a las 6 horas aproximadamente el 75% del tejido. Por lo tanto, nosotros tenemos que habilitar rápidamente una terapia de reperfusión, sobre todo la primera hora o las primeras 2 horas. Acá está, ¿no? Un gráfico. Durante la primera hora, la necrosis solamente es en el subendocardio. A las 3 horas aproximadamente la necrosis es del 65%, va migrando hacia el epicardio. A las 12 horas la necrosis ya es transmural, afecta todo el espesor de la pared. Esta es una zona isquémica pero viable, ¿no? En algunos casos, bueno, sobre todo en el síndrome coronario crónico, esta zona isquémica pero viable recibe el nombre de miocardio hibernado o miocardio aturdido. O sea, es una zona que ha dejado de contraerse, pero que es viable. El cuadro clínico es de Langor, ¿no? El mismo de la angina inestable, con síntomas neurovegetativos, solo que va a aumentar en intensidad. Es más intenso que la angina inestable y dura más tiempo. A veces el dolor solamente puede localizarse únicamente en brazos o en epigastrio. También puede debutar con síntomas digestivos, lo cual hace pensar erróneamente al paciente que tiene un cuadro de indigestión, por ejemplo, ¿no? Tiene un cuadro de indigestión. Muchos pacientes debutan así, ¿no? Vómitos, náuseas, y sin darse cuenta están infratándose. El dolor en epigastro también es muy confuso. Uno puede pensar que tiene un cuadro de gastritis, se administra omeprazol, no cede, y en realidad está haciendo un infarto de cara inferior. La ausencia de dolor es más frecuente en pacientes diabéticos y ancianos, lo mencioné también en el video anterior. Estos pacientes tienen alteraciones microangiopáticas, por lo tanto su umbral de dolor de ellos es más alto. Esto se conoce como infarto silente, ¿no? De los pacientes diabéticos. Acá podemos utilizar los equivalentes coronarios como la disnea. El diagnóstico. Obviamente el famoso supradesnivel del segmento ST, ¿no? Onda P, complejo QRS, onda T y el segmento ST. Acá está, ¿no? Supradesnivel del segmento ST. Nuevamente entra a tallar algo muy importante es conocer las derivaciones para saber qué parte está afectada. B1 y B2 es sectal, B3, B4 anterior, D1 a BL lateral alta, B5 B6 lateral baja, D2 D3 a BF para inferior. Y el infradesnivel de 1 B4 habla de un infarto de miocardio de la pared posterior. Y conociendo esto, sabemos qué arterias están afectadas, ¿no? Generalmente la arteria más afectada en síndrome coronario agudo crónico es la descendente anterior. Por lo tanto, se ve afectada la función del ventrículo izquierdo, su función de bomba. Bueno, acá tenemos unos electrocardiogramas muy interesantes. Por ejemplo, esta es una necrosis septal. Acá vemos isquemia, inversión de la onda T en D1 y ABL. Solamente vemos isquemia, pero ¿quién nos va a detener la necrosis? Las ondas Q. La onda Q que determina ausencia de actividad eléctrica y mecánica. O sea que por aquí no hay ni actividad eléctrica ni actividad mecánica. Tenemos en B1 y B2 cara sectal, B3 y B4 cara anterior. Entonces, esto es un infarto o hay necrosis anteroseptal, B1, B2, B3, B4. Y hay isquemia en las laterales, ¿no? D1 y ABL, B5 y B6 por la inversión de la onda T. Hay isquemia lateral, pero hay necrosis anteroseptal. En este caso, igual, ¿no? D1 y ABL presentan isquemia, B5, B6 también. Pero miren, B1, B2, B3, B4 presentan ondas Q. Es el mismo EKG, ¿no? Necrosis anterosectal. Bueno, acá se han equivocado, anterolateral pues. Nuevamente el score de Kelly-Kimball, ¿no? Tipo 1, infarto no complicado. Tipo 2, lo que marca acá la pauta son los crepitantes o estertores en bases pulmonares. También podemos hablar del golpe del tercer ruido, ¿no?
que es un marcador muy importante también de insuficiencia cardíaca, es un criterio mayor de Framingham. La clase 3 se acompaña de edema agudo de pulmón y la clase 4 shock cardiogénico. Entonces cada clasificación tiene una mortalidad promedio. Por ejemplo, el tipo 1 aproximadamente del 5%. El tipo 2 con estertores aproximadamente una mortalidad del 40%. El grado 3 tiene una mortalidad bastante alta, ¿no? 32%. Y el grado 4, el paciente con shock cardiogénico, tiene una mortalidad del 58%. También podemos hablar de un score de gravedad en función a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si es que es alta, o sea, es normal, la mortalidad es baja. No llega ni al 5%. Pero si ya es menor a 40, ya la mortalidad puede ser por acá un 7%. Y en 30 más o menos la mortalidad es aproximadamente el 13%, cuando la fracción de eyección es el 30%. Más específica sería esta escala, ¿no? La del FEBI no es tan específica. Bueno, todo infarto agudo de miocardio con nivel de cemento ST, la mayor parte va a tener complicaciones. Las más frecuentes, ¿cuáles son? Las eléctricas, sobre todo las arritmias. Las arritmias más frecuentes después de un infarto de miocardio son las extrasístoles ventriculares. Estas arritmias son inocuas, inofensivas, pero las más mortales son las fibrilaciones ventriculares, que matan al paciente generalmente antes de llegar al hospital. Esta es la causa más frecuente de muerte extrahospitalaria en un paciente que ha sufrido infarto de miocardio, las fibrilaciones ventriculares. Lo que mató a Daniel Peredo antes de que llegue al hospital, ¿no? Fue una arritmia maligna, fue la fibrilación ventricular. Ahora, así como hay fibrilación ventricular, por aumento de tono vagal el paciente puede presentar bradicardia sinusal y también puede presentar taquicardia sinusal la tercera parte de estos pacientes por tres factores, ¿no? Aumento de la descarga adrenérgica, pacientes que generalmente son ansiosos y por el dolor persistente. El dolor persistente también aumenta los niveles de adrenalina y aumenta la frecuencia cardíaca. La bradicardia es por el tono vagal. Ahora, también hay complicaciones mecánicas. En las complicaciones mecánicas se ve afectada la función de bomba del ventrículo izquierdo. La complicación mecánica más frecuente es la falla cardíaca izquierda, cuando hay una necrosis aproximadamente del 35% de la pared del ventrículo. Y cuando ya se necrosa el 45% de la pared del ventrículo, aparece la clínica de shock cardiogénico, con hipoperfusión de riñón, de los órganos clave, ¿no? Hay oliguria, hay hipoperfusión distal, hay frialdad distal, palidez, sudoración, etc. Bueno, en el área de necrosis, generalmente como es un área que no se contrae, por ahí pasa el flujo de sangre, pero no se contrae, entonces acá se van a formar trombos que pueden ser expulsados, ¿no? Y pueden producir, por ejemplo, ACVs, un blanco muy frecuente, ¿no? También el paciente que presenta angina postinfarto es un marcador de mal pronóstico, ¿no? Sobre todo pasadas las 24 horas, porque nos indica que el paciente se está reinfartando. Otra complicación mecánica es cuando se rompe la pared libre del ventrículo, genera sangrado hacia el pericardio, y eso puede producir derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. En ese caso el tratamiento tiene que ser una pericardiocentesis inmediata. También se puede necrosar el tabique interventricular, lo cual va a generar una comunicación entre ambos ventrículos y va a presentar un soplo de CIB, el soplo pansistólico. Finalmente, una ruptura en el músculo papilar que va a insertarse en las cuerdas tendinosas de la válvula mitral hace que se desprenda, por lo tanto la válvula mitral fracasa en su cierre y también nos va a dar un cuadro de insuficiencia mitral. Finalmente, semanas después de un cuadro de infarto agudo de miocardio, se puede presentar un cuadro de pericarditis autoinmune. Pleuropericarditis en realidad es. También puede presentarse derrame pleural. A eso se le conoce como síndrome de Dressler.
Bueno, el pronóstico de estos infartos es, es bastante mortal, ¿no? Es una mortalidad muy alta, a diferencia del infarto sin soplar y nivel de segmento ST. Al primer mes del episodio, el 40% muere. Bueno, la mayoría de muertes son antes de entrar al hospital, ¿no? Las dos terceras partes. Antes de llegar al hospital por esta arritmia maligna, la fibrilación ventricular. Eh, bueno, generalmente cuando una paciente se está infartando, lo ideal es llegar rápido a un lugar en el que hagan trombolisis, o sea, fibrinolisis, o intervención coronaria percutánea. Pero si es que el paciente se encuentra lejos, lo ideal es que al menos le administremos fibrinolíticos y luego ya se le puede realizar el tratamiento invasivo. Bueno, la fibrilación ventricular, eh, si es que el paciente hace esta arritmia, tenemos que hacer una desfibrilación automática, un desfibrilador eléctrico. Las muertes por arritmia son raras una vez que los pacientes ingresan en un hospital. Fuera del hospital es frecuente, dentro del hospital es raro. Entre los pacientes ingresados, la insuficiencia cardíaca y las roturas de músculos papilares, por ejemplo, constituyen la causa más frecuente de mortalidad, cuya causa es del 10 al 15%, ¿no? Recordemos esto que siempre lo preguntan en los exámenes de NAN, de salud. Principal causa de muerte antes de llegar al hospital, fibrilación ventricular. Principal causa de muerte cuando el paciente está en el hospital, insuficiencia cardíaca. Ahora, los objetivos del tratamiento, ¿cuáles son? En la fase aguda, suprimir el dolor, nitratos, morfina, prevenir las arritmias, en especial la fibrilación ventricular. Se le puede administrar lidocaína, por ejemplo, profiláctico. Reducir el tamaño de la necrosis, o sea, hacer un tratamiento de reperfusión inmediata. Prevenir y tratar las complicaciones mecánicas como la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico. Y lo que mencioné, ¿no? Las roturas de músculos capilares, de pared libre, etc. Pero lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca y el shock. Entonces evitamos esas complicaciones. Acá tenemos un gráfico en el cual nos habla de las horas y el miocardio que se puede salvar, ¿no? A la primera hora es casi el 100%. Entonces, si nosotros nos apuramos, si nosotros hacemos una terapia de reperfusión inmediata, casi el 100% se salva. A las 3 horas, ya miren cuánto miocardio queda viable, menos del 40%. Eso quiere decir que la primera hora es vital, la hora de oro, ¿no? Ya pasadas las 12 horas, ya prácticamente no hay nada que hacer. Murió todo el tejido. La primera hora es muy importante. Miren cuánto podemos salvar del tejido miocárdico. Casi el 100%. Y a las 3 horas, menos del 40%. Increíble. Analgesia y medidas iniciales. En ausencia de hipotensión arterial, recordemos que la nitroglicerina es un potente vasodilatador. No se puede dar en pacientes con hipotensión, porque empeoraría. En ausencia de hipotensión, nitroglicerina sublingual. Seguidamente colocamos dos vías para obtener muestras, ¿no? Realizar exámenes básicos, creatinina, hemograma, factores de coagulación y marcadores de necrosis como las troponinas. A continuación se iniciará el tratamiento analgésico con la administración de 2 a 4 miligramos de morfina endovenoso, que se repetirá cada 5 a 15 minutos hasta que cede el dolor o se alcance la dosis máxima de 10 a 15 miligramos. Si el paciente presenta frecuencia cardíaca lenta, se emplea la meperidina, ¿no? O petidina, en dosis fraccionadas de 20 o 30 miligramos hasta lograr un máximo de 100 miligramos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la morfina? Como todo opioide, que el paciente tenga depresión respiratoria, que tenga bradicardias, cosas como esas, ¿no? Pupilas mióticas. Entonces, en ese caso, podríamos administrar meperidina, pero de elección es la morfina, ¿no? Bueno, el oxígeno es, como lo mencioné, si es que satura menos del 92%, ¿no? Se puede administrar con sistemas de bajo flujo como cánulas binasales, por ejemplo. Ahora, la terapia de reperfusión, como lo mencioné, tenemos dos, ¿no? Bueno, la intervención coronaria percutánea y la fibrinolisis. De elección es esta, pero si es que llegamos a un
centro que realice este procedimiento en menos de 2 horas. Si es que ya pasaron más de 2 horas, vamos a utilizar la fibrinolisis. Se administra un bolo de fibrinolíticos. El más usado es la estreptocrinasa, la alteplase. Se pueden dar hasta 12 horas. Hasta 12 horas de iniciar el cuadro. Incluso hasta 24 horas si el paciente sigue con dolor y con nivel de segmento ST. O sea, todavía no hay necrosis, no hay ondas Q. Aún sigue con la lesión, se administra. Pero ya la intervención coronaria percutánea, que es el tratamiento de elección, solamente las primeras 2 horas. Recordemos que un equivalente de un supradesnivel de segmento ST es que haya un bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma. Es el equivalente. Tratamientos asociados a la repercusión. Bueno, a la repercusión, antes de dar un tratamiento, por ejemplo, como la intervención coronaria percutánea, un tratamiento invasivo, hay que antiagregar a los pacientes. Doble antiagregación. ¿Como cuáles? Aspirina y clopidogrel, aspirina y prasugrel o aspirina y ticagrelor. Anticoagulantes. Obviamente que acá sí hay trombodefibrina y hay que administrar anticoagulantes. ¿Cuál es el fármaco de elección? La enoxaparina en dosis fraccionada, ¿no? 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas por vía subcutánea. Los beta bloqueantes disminuyen el consumo de oxígeno miocárdico ya que disminuyen la contractibilidad. Por lo tanto, disminuyen el riesgo de que desarrolle la arritmia maligna, que es la fibrilación ventricular. La administración temprana durante la hospitalización del paciente reduce la mortalidad del infarto los primeros 7 días en un 15%. Recordemos que previene la fibrilación ventricular. Y antes de la alta hospitalaria, bueno, los objetivos ya en la arteria coronaria es retrasar la progresión de la aterosclerosis. ¿Cómo estabilizamos la placa? Estatinas. Colesterol menos de 165, colesterol LDL menos de 70. Perder peso. Los factores de riesgo que se pueden controlar, tabaco, hipertensión y diabetes, tenemos también que tratarlos activamente. Dieta, ejercicio. A nivel sanguíneo, disminuir la vulnerabilidad de la placa. Administramos aspirina más clopidogrel o ticagrelor o prasugrel. Como lo mencioné en el estudio Pegaso, los mejores resultados han mostrado el ticagrelor y el prasugrel que el clopidogrel. Pero lo que usamos acá en mi país mayormente es la combinación de aspirina y clopidogrel. Los dos son muy buenos antiagregantes y es mejor usarlos en combinación que usar la aspirina sola, porque la aspirina sola, como actúa a nivel de la ciclooxigenasa, bloquea solo una vía de activación plaquetaria y las plaquetas se pueden seguir activando, por lo tanto es bueno siempre asociarlo con otro antiagregante. Bueno, disminuir el remodelado a nivel de miocardio. El remodelado es cuando una parte del tejido muere, por lo tanto la otra parte viable se va a modificar para suplir las necesidades de ese tejido necrosado. Se hipertrofia y se dilata. Y eso va a complicar más aún porque va a aumentar de nuevo la demanda de oxígeno. Entonces, ¿con qué fármacos evitamos el remodelado? Con los 3 fármacos que aumentan también el pronóstico, aumentan la supervivencia: beta bloqueantes, GIECAS y la espironolactona o eplerenona, ¿no? Cuando el FEBI es menor del 35%, no olvidemos eso. Y bueno, para disminuir la vulnerabilidad del paciente a la muerte súbita, para evitar la arritmia maligna que es la fibrilación ventricular, beta bloqueantes. Una vez que el paciente hace fibrilación ventricular, bueno, se le administra el antiarrítmico de clase 1, 1B, que es la lidocaína. Pero de elección, lo que tenemos que hacer en esos pacientes es desfibrilarlos, porque es un ritmo desfibrilable y es la principal causa de muerte extrahospitalaria. Bueno, hasta ahí es lo que es el tema de síndrome coronario agudo. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios, gustosamente puedo responderles. Si me faltó algo, por favor también comentar. Y si les gustó la exposición, también me gustaría saber su punto de vista. Muchas gracias.